Hola, hola, buenos días. Uy, ¿qué tal este cabello? Bueno, hoy vamos a empezar una serie de videos que se llaman, o los voy a llamar por ahora, Martes de Mujeres, Maquillaje y Motivación. Bueno, en estos videos lo que vamos a hacer, la dinámica va a ser que me voy a ir maquillando y voy a contarles sobre mujeres que han sido famosas, que han sido poderosas, su biografía y ser tan buenas como eran. Voy a irme maquillando para hacerlo un poco más dinámico, para que no sea como la persona ahí hablando y hablando y hablando. Mi set está en mejora, así que me disculpan el desorden por ahora, así para que no se vea el desorden de atrás. Como ven, empiezo con la cara absolutamente limpia, sin nada de maquillaje. Me voy a ir arreglando y les voy contando. Bueno, y bueno, el día de hoy voy a hablarles sobre Frida Kahlo. Entonces voy a empezar hablando sobre Frida Kahlo. Frida Kahlo, como ustedes saben, fue una pintora mexicana. Su nombre completo es Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Cuando me vean mirando hacia abajo es que estoy leyendo en machete. Entonces, Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació el 6 de julio de 1907. Ella era hija de un inmigrante alemán y de una mujer mexicana. Su padre se llamaba Guillermo Kahlo y su madre era Matilde Calderón. Frida fue una mujer desde muy pequeña como muy golpeada por la enfermedad. Ella a los 6 años sufre de poliomielitis. Ustedes saben que en ese tiempo no habían muchas vacunas ni nada por el estilo, entonces pues ella le cae esta enfermedad. La enfermedad obviamente la postra en cama varios meses y es su papá quien es un fotógrafo que la ayuda a reponerse de esto. La relación de Frida Kahlo con su mamá siempre fue como de amor y odio. Ustedes saben que nosotras las hijas y nuestras madres nos amamos tanto, pero no nos llevamos muy bien. Entonces para ella fue igual. Pero con su padre siempre hubo una conexión muy grande. Su papá hasta decía que la más brillante de todas sus hijas, porque él tenía varias hijas, no solo con el matrimonio de la mamá de Frida, sino antes del matrimonio también tuvo muchas hijas. Eh, Decía que de todas sus hijas, la más brillante era Frida. Entonces él se pone, la ayuda a recuperar, él también es una persona con epilepsia, esto lo sabe Frida después. Entonces se conecta mucho con Frida, ¿cierto? Y con su dolor, porque él sufre de ataques epilépticos también. Así que Frida crece muy metida en los deportes cuando es muy niña, precisamente por la poliomielitis. El papá le insiste que tiene que hacer deportes que en ese tiempo las niñas no practican, como fútbol, ¿cierto? Entonces a ella le toca correr mucho. Resultado de esto, la pierna derecha le queda más pequeña, más delgada que la izquierda, el resultado del polio, y ella queda pues con una pequeña cojera. En fin, ella crece siendo como la ayudante de su papá, porque su papá era un fotógrafo, como les dije antes. Ella crece siendo la ayudante de su papá. Entra al colegio, insiste, pasa en el colegio y pasa en un instituto que es como una universidad en ese tiempo. El papá le insiste mucho en que vaya a la universidad, que ella tiene que educarse, y entra a una universidad donde solo habían 35, de 2.000 alumnos, habían solo 35 mujeres. Estando ahí en la universidad, Frida tiene un terrible accidente. Es que a Frida no le fue muy bien en salud en su vida. Y eso la marcó mucho, ya verán. Entonces tiene un terrible accidente. Fue tan horrible que su columna vertebral queda partida en tres. Y además, la pierna derecha, la de polio, se le parte como en 7 pedazos, dos costillas y eh, una varilla del bus, porque el bus se estrella contra un tranvía, y una varilla del bus se entra por su estómago y sale por su vagina. Ella siempre dice que esa fue la estrepitosa forma de perder su virginidad. Entonces a los 19 años queda postrada en cama de nuevo. Su papá de nuevo empieza a hacerle todo su tratamiento, es el que está más pendiente de su tratamiento. Y estando ahí, postrada en cama, como ella ya para esos momentos había ayudado a su papá a todo el tema de fotografía.
ella ya había empezado a dibujar, pero como con lápiz, simplemente por aprender a hacerlo por temas de la fotografía. Y después de este accidente, pues ella usa como terapia el pintar, ¿cierto? Porque está postrada en la cama. Frida Kahlo a través de su vida recibe más de 31 operaciones, imagínense esto, 31 operaciones uno en su cuerpo por un mismo accidente. Bueno, entonces empieza Frida Kahlo a pintar autorretratos, ¿cierto? Ella dice que ella pinta solo autorretratos porque pues ella es la mujer que más se conoce, porque está muy sola, siempre fue muy solitaria. De niña al principio pues con la polio, ella no podía jugar, espérenme, me recojo el cabello porque me lo voy a pintar. Ella no puede jugar con otros niños por el tema de polio y se aísla y ahora con esto del accidente pues peor, más le toca aislarse, obviamente. En ese tiempo cuando ella tiene el accidente, me parezco a mi hija Juana, en ese tiempo cuando ella tiene el accidente, ella tenía un novio, en el instituto que les dije que estaba estudiando, ella tiene un novio, ¿verdad? Entonces su novio obviamente la deja, tan pronto ve que el accidente es tan grave, la deja. Ay, quiero hacer una nota acá, espérenme. La nota es que yo no soy experta en maquillaje, yo me maquillo ahí a lo maldita sea. Así que no me paren bolas a cómo hacerlo. Vayan donde expertos. Vayan donde un experto. Yo no sé maquillar. Yo me maquillo ahí. Bueno, volviendo. Entonces ella tiene un novio, ¿verdad? En ese momento en el instituto. Yo veo que Frida, en lo que pude leer, porque me baso, todo esto que les estoy contando, me baso en la biografía más famosa y la mejor eh, calificada a través de la historia, que es la de Hayden Herrera. Es una mujer que hizo su doctorado en la investigación sobre Frida Kahlo. Entonces ustedes pueden conseguir el libro, se llama Frida, de Hayden Herrera. Entonces yo lo que veo es que para Frida era tan importante estar enamorada. Su primer amor, que fue el del colegio, cuando él tuvo el accidente y la dejó completamente, ella vino y se hizo un autorretrato. Frida era una mujer bajita, ¿verdad? Era una mujer delgadita y bajita. Entonces se hizo un autorretrato y le escribió una carta a Alejandro, creo que se llamaba, donde le dice que quiere que ponga su retrato en una parte muy bajita para que él la vea como si la tuviera ahí al lado. Ella era muy romántica. Entonces, como ella era bajita, quería que lo pusiera en una parte baja para que ella sintiera y él sintiera que la tenía al lado. Ah, el tipo la dejó. Qué chimba. En fin, ella siguió con su vida y empezó a pintar. Ahí postrada en la cama, empezó a pintar, también empezó a pintar pues por el tema de ayudar a su familia, porque pues, hay que aportar en algo, ¿verdad? Entonces, ella empezó a hacer autorretratos, como les digo. Otra cosa muy importante que yo entendí o no sabía, pues, de Frida, es que los cuadros de Frida son absolutamente especiales por muchas cosas, pero son retablos. Casi todos son retablos, o sea, son como de este tamaño. Son de 65 centímetros por 15 centímetros. Y ahí, en esa cosa pequeñita, ella pinta su vida completa. Cada una de las fases de su vida yo les iré mostrando. Ella las va pintando. Entonces es absolutamente magnífico su trabajo porque es todo tan pequeñito, tan detallado, tan hermoso, tan lleno de colores, tan lleno de dolor y de sufrimiento, que es absolutamente maravilloso verla. Bueno, entonces Frida está recuperándose de su terrible accidente y pintando para vivir. Sigue en el instituto, vuelve al instituto y allí empieza a meterse en temas políticos. A ella le gustaba mucho el tema comunista, ella empezó a andar con un grupo de muchachos que se llamaba Los Cachuchas, qué original. Ellos hablaban mucho del tema comunista en ese tiempo. Acuérdense que estamos hablando de 1920, 22 más o menos. Eso es súper raro que una mujer en esa época mexicana estuviera en temas de política también
demás comunistas. Bueno, entonces, estando ahí, es que conoce a Diego Rivera, que es su gran amor y el hombre con el que se casó 2 veces. Como si no fuera suficiente una, se casó 2. Bueno, entonces, creo que yo me callo porque me he casado 3. Se enamoran y se casan Diego Rivera y Frida Kahlo. Cuando se casaron, la mamá de Frida dijo que era terrible ese matrimonio, porque era como ver casarse a un elefante con una paloma. Diego era gigantesco, obeso, eh, muy poco agraciado. Y en cambio Frida era, a pesar de sus retratos, porque creo que Frida tuvo una autoimagen de ella muy por debajo de lo que ella era, porque era absolutamente hermosa, pero no se pintaba hermosa en sus retratos. Ahora les voy a poner aquí una comparación de su foto con su autorretrato para que vean lo distinto y lo hermosa que ella era, pero no se consideraba así. Entonces el matrimonio fue, aquí les voy a dejar una foto del matrimonio, que ella era súper chiquita, delgadita, bonita, y él era así como ver un elefante grandote con los ojos saltones. Era extraño ese matrimonio. Ellos se casan en 1929. Ella queda embarazada de Diego. Empiezan a viajar. Ellos viven en muchos lados en Estados Unidos, en San Francisco, en Detroit. El, y el primer aborto que le tocó hacerse a ella fue un aborto que le hicieron, creo que en la Ciudad de México, el primero, porque el niño estaba mal. Y como ella tuvo el accidente en la cadera y la pelvis, porque es que cuando tuvo el accidente también se le partió la pelvis, como en 3 partes. Entonces el bebé estaba mal puesto y le hicieron un aborto a los 3 meses de embarazo. Ahí tiene su primer aborto y se mudan para San Francisco, creo que es la primera vez, San Francisco. Y estando en San Francisco tiene su segundo aborto. Frida tiene la totalidad de 3 abortos en su vida con Diego. Nunca pudo tener hijos. Para ella fue como su dolor más grande. Decía que no tener hijos de Diego la marcó para siempre por dentro. Y de hecho, muchas de sus pinturas que fueron en ese momento en San Francisco, cuando le hicieron el segundo aborto, voy a poner acá una del hospital que ella tiene, en alusión a eso, fueron muy, muy hermosas, muy dolorosas. Ella se basó mucho, o mucho de su arte está basado en eso, en esa soledad y en ese dolor de perder hijos. Entonces ella tiene su segundo y tercer aborto mientras Diego está trabajando. Otra cosa muy importante de ellos es que Diego la deja muy sola. O ella siempre se pinta muy solitaria. Yo eso todavía no lo tengo como claro. Porque no sé si es que Frida, al ser tan apasionada, tan metida en las artes, se autoflagela a sí misma y se ve como una mujer solitaria. Ella es una drama queen. Seamos claros, es una drama queen de carta cabal. Todo en ella, siempre los retratos fumando y solitarios y dolorosos, aunque sí tuvo una vida muy solitaria, ella se reafirmaba en eso en sus retratos. Entonces, eh, ella se pintaba muy sola y creo que sí fue durante los abortos que Diego, en efecto, la dejó muy sola. Entonces, para ella fue terrible ese tema. Estas cejas me quedan tan raras. Voy a tratar de hacerme la otra y seguimos. Cuando tenga una cámara HD, van a ver lo mal que me maquillo. ¿Me oyeron? Ahorita mete mono porque pixelo. Aquí estoy como regular esas cejas, pero si me vieran HD, verían lo mal que está. Bueno, sigamos. Están en San Francisco, ella tiene muchos abortos. ¿Y saben qué pasa? Que Diego Rivera es súper infiel. Él, ella misma dice que casarse con Diego Rivera fue el honor más grande de su vida. Oigan, pues, el honor más grande de su vida. Pero que ella entiende que Diego Rivera no es esposo de nadie. O que ella lo dejó ser esposo de muchas. ¿Ya? Entonces el tipo sigue infidelidad tras infidelidad y ella lo perdona. En realidad ella no le pone mucho problema con el tema de las infidelidades hasta que por el tema del comunismo y de que ellos eran comunistas y el partido era comunista y qué tales, ellos empiezan a tener fama también por esto. Y en un momento
creo que amenazan a Diego y les toca volverse para México. Él no quería volverse, Frida sí estaba absolutamente hasta aquí de Estados Unidos, no le gustaba su cultura. Ellos estaban metidos allá en Estados Unidos en la Gran Depresión y a ella le parecía terrible que ella estuviera en reuniones, así como pasa acá, en reuniones de la alta sociedad desperdiciando comida, desperdiciando de todo. A ella le parecía terrible que estuvieran ahí y la gente estuviera muriendo de hambre en las calles y de frío. Entonces ella no soportaba ya la, la cultura estadounidense, quería devolverse para su país. Al fin les tocó devolverse. Entonces, en fin, se devuelven para México. Frida sigue pintando, pero sucede algo como que parte la historia de ellos en dos. La hermana de Frida, la hermana menor de Frida, que además fue quien ella dijo de sus propias palabras, fue la más unida a ella porque pues se llevaban era 11 meses de diferencia, ni siquiera un año. La hermana menor de Frida se mete con su esposo. Tienen una aventura con Diego. Para Frida fue terrible. Partió su vida en dos. Ella terminó su matrimonio, muy a pesar de que ya le había sido muy, muy infiel con muchas mujeres. Eso no lo aguantó. Para ella fue como la más grande traición y pues tiene que serlo, imagínate. Bueno, aunque siempre he pensado que si uno va a estar con un hombre, yo no sé para qué me echo la base primero si después me desbarato todo eso. Primero píntense los ojos y después sí aplíquense la base, se limpian y luego se aplican la base. ¿Oyeron? No hagan como yo. Bueno, entonces, les decía que yo creo que si uno de mujer se va a meter con un hombre que ya sabemos a carta cabal, que nos hemos dado cuenta en el trasegar, que es infiel, no se amargue. O sea, ya lo escogió, ya viva con él, ya. Se va a acostar con todo el mundo, listo. Si no puedo con eso, si yo no puedo con la infidelidad, si yo necesito que me sean fieles, pues no me meto con este man. Es como cosa de inteligencia y sé que muchos dicen, ay, pero ¿cómo hago si me enamoro? Pues no enamorarse. En realidad yo sí creo que eso es como de decisión, aunque entiendo que a ciertas edades pareciera que uno no tiene como elección para enamorarse de algunos chimba que no sirven para nada. En fin, no juzgo, no mentira, sí estaba juzgando, pero pues ajá, es mi canal, puedo juzgar. En fin, Frida no soporta esto, división total del matrimonio, se divorcian y Frida cae en una depresión, a beber y a fumar, hace unos cuadros terribles de mucha tristeza y depresión. Voy a poner algunos acá, donde ella siempre se ha sentido como muy atada a Diego y dejarlo para ella es como el fin del mundo. Como siempre su pintura ha estado muy ligada al dolor, pues entonces vuelve y explota su dolor a través de pinturas, porque aunque no lo crean, pareciera que Frida Kahlo por su dolor era una mujer como muy sufrida o tal vez depresiva, pero no, ella era bien alegre. Todos los que la conocen dicen, no, esa mujer era el alma de la fiesta, siempre, siempre era el alma de la fiesta, donde iba, le gustaba mucho beber, le gustaba mucho fumar, en casi todas sus pinturas aparece fumando porque le encanta fumar, de hecho. Entonces, ella empieza a vivir la vida loca, eh, empieza a tener aventuras también con hombres, porque no crean que era que ella sufría solamente, sino que ella, go girl, ella dice, ah, tú vayas a poner cacho, yo también. Y empieza a tener aventuras con otros hombres. Bueno, sigue con esto, pues ella sigue pintando. Ella se gana la vida, de hecho, pintando. Es una mujer de esas que no es que le guste. Y no quería, en esos tiempos, no quería pedirle nada de plata a Diego. Entonces se pone a pintar de profesión. ¿Verdad? Ella enferma mucho. Porque lo que les digo, cuando uno está triste se enferma y ahí sí le caen todas las enfermedades. Empieza a sufrir de bronconeumonía y además el poco de operaciones. Miren esto.
el poco de operaciones que le hacen, ¿verdad? Para lo de su columna, porque ella duró haciéndose operación tras operación tras operación de su columna. Entonces, el poco operaciones que le hacen de su columna la deprime aún más, vive enferma. En estos tiempos, ya es por estos tiempos, que como la ve muy enferma Diego, entonces vuelve con él y vuelven y se casan. Se casan de nuevo. Pero esta vez el acuerdo es distinto. Me voy a casar contigo, tú conmigo, así como dicen muchos hombres cuando ya son casados, pero pues quieren echarte los perros, no sé si te ha pasado. No, yo vivo con ella, pero pues nada que ver, nosotros dormimos en diferentes habitaciones. Bueno, estos sí eran así. Nada de sexo, van a tener una relación más de amistad, más de compañerismo, pues los dos se apoyaban mucho porque eran pues pintores, políticamente eran lo mismo, iban a todos los eventos sociales juntos. Y en ese tiempo eso era como lo adecuado. Acuérdense que estamos hablando de más o menos 1920 y tanto. Entonces eso era como lo adecuado. 30 y tanto, mentiras, 1934, 30 y pico. Entonces eso era lo adecuado. Una mujer no tenía derecho pues a divorciarse y voy a hacer mi vida loca y no sé qué, no. Pues tocaba como seguir con el mismo entuerto con el que se haya casado, como me dijeron una vez, ay, cargue su cruz, pero cárguela. No, no hay que cargarla. Pero bueno, estos eran otros tiempos. Eh, y, esperen, pienso, ¿qué más me va a hacer en los ojos? Sigo. Entonces, Frida y Diego están en, en México, en la Casa Azul, la casa icónica que después fue museo, es el Museo de Frida Kahlo. Ahí se puede ver pues como toda la historia, algunas de sus obras. De vez en cuando traen todas las obras y las exponen. Ellos estaban viviendo allí en la Casa Azul y así siguieron como hasta el día de su muerte. Frida se deprimió tanto, tanto que intentó suicidarse varias veces. Eh, Al final de cuentas parece que lo logró, según la biografía, pues pareciera, en la historia dicen que murió de una bronconeumonía, pero según la biografía nunca le hicieron una autopsia, ella tal vez murió por automedicarse, barbitúricos para el dolor y esto, una sobredosis. Ella murió en 1954, tenía como 47 años. A ver, hagamos la cuenta. 1954 tenía 47 años, muy joven. Y para ella, días antes de morir fue que hicieron la primera exposición en la Casa Azul de Frida Kahlo. Trajeron sus obras y las expusieron. Y una cosa muy interesante que me parece pues de la vida de Frida es que para ella nunca, ella tuvo una percepción, como les había dicho, de sí misma como muy por debajo de lo que la gente la veía. Por ejemplo, Pablo Picasso le escribió una vez una carta a Diego Rivera, porque ellos todos se conocían, era como de la misma época, diciéndole que ni él, Diego Rivera, ni Pablo Picasso, ninguno de los dos, pintaría jamás un rostro de un ser humano tan bien como lo hacía Frida Kahlo. ¿Ya? Y estamos hablando de Pablo Picasso. Mucha gente le quería hacer entrevistas a Frida Kahlo y se sentaban antes de la entrevista a hablar con ella sobre el comunismo, los temas de política que a ella le gustaban. Se sentaban a hablar con ella y ella era absolutamente brillante en todos sus pensamientos, en toda su forma de hablar. Era absolutamente brillante, conocedora de temas, etcétera. ¿Sí? Pero cuando prendían la cámara, ella preguntaba, ajá, ¿y ahora qué digo? ¿Sí me entienden? Era como si no hubiese seguridad en lo que ella era como mujer, inteligente, artista. Entonces, 2 semanas antes de morir, hacen la primera exposición de Frida, de toda su obra. Ella estaba en el hospital, muy, muy enferma, con todos los problemas de sus cirugías y además una bronconeumonía.
y nadie pensó que fuera a ir. Pero nada, la hembra apareció en la cama de hospital en la que estaba postrada, allá la llevaron. Pusieron la cama en el centro, como es una casa de esos que tienen patio por dentro, ahí en el centro del patio pusieron la cámara. La hembra bebió, fumó, rió, echó chistes, echó cuentos en su exposición. Y al final de cuentas, esa era Frida, lo que les decía yo, ella era una drama queen, le encantaba tener atención y se la merecía además. Entonces, 2 semanas después, Frida muere y hasta ahí llega su hermosísima obra. En cuanto al arte, a ella siempre la calificaron con surrealismo, de lo cual ella jamás estuvo de acuerdo. Dijo, no, yo no soy surrealista porque los surrealistas pintan sueños. Yo me pinto a mí misma, pinto mi vida, pinto mi dolor. Entonces eso no es surrealismo, sino que el tema de la forma en la que pinta siempre fue surrealista. Eh, Frida fue una mujer icónica, porque en esos tiempos jamás una mujer ni pintaba, ni era famosa, ni fumaba, ni iba a fiestas, mucho menos temas políticos. Y ella es una gran influencia para nosotros para nosotras como mujeres. Y otra cosa de las que hay que aprender de Frida, esperen, hago esto porque si no me voy a rayar un ojo. Espérenme un momento. Ella nunca jamás entendió lo maravillosa mujer que era, lo hermosa, lo inteligente que era, lo talentosa que era, la magnitud de sus obras, de lo lejos que llegarían y la buena influencia que sería para todas las mujeres desde su visita a este planeta en adelante. Y es algo que nos pasa mucho a todas nosotras. No creemos suficientemente en nosotros. Por más que los demás nos estén diciendo, pues, tú eres una berraca, tú eres hermosa, tú eres... Nosotras las mujeres como que no aceptamos nuestra propia grandeza. Nos cuesta hacerlo. Ahora, teniendo en cuenta que era en 1930, que pues era un tiempo en el que las mujeres no tenían tanta liberación, eso lo hace aún más maravillosa, hace aún más maravilloso Dios. ¿Ya vieron lo que dice? El paso por la tierra de Frida Kahlo. ¿Qué me queda de Frida? Pues además de su bella arte, que quiero tener esos retablos divinos por mi casa, porque son absolutamente hermosos, llenos de cosas tan lindas, tan pictóricas, tan dolorosas, tan bonitas, tan representativas de lo que somos las mujeres, ¿cierto? Porque aguantamos el dolor y el sufrimiento y seguimos adelante. Así es que somos las mujeres en realidad. Siempre sufriendo, siempre dolidas, pero siempre para adelante, ¿cierto? No hay un dolor que como que nos opaque. Eh, pero además también me queda el hecho de que cada vez que vea a una mujer que no se valore a sí misma, voy a tratar de recalcarle, y empezando por mí, obviamente, recalcarnos lo maravillosas que somos. No perdamos el tiempo esperando que alguien más nos avale, sino avalémonos a nosotras mismas. Avalemos nuestro arte o nuestro trabajo o el trabajo que hacemos como mujeres del hogar. Avalémoslo siempre. Seamos siempre ese ejemplo para que las otras niñas que estén cerca de nosotros y los hijos que estén cerca de nosotros siempre vean que está bien decirse a sí mismo, yo soy muy bueno en lo que hago, soy excelente en todo lo que hago, soy maravilloso, merezco lo mejor, merezco el mejor hombre o mujer a mi lado, merezco la mejor carrera, merezco bendiciones. Soy hermoso con el cuerpo y la cara que tengo. Todo lo mío es maravilloso y está bien. Siento que a Frida le faltó mucho autorreconocimiento, mucho. Y muy a pesar de ser tan maravillosa, de, de enseñarnos tantas cosas hermosas, siento que su vida hubiese sido mejor y más hermosa si ella hubiera dicho de sí misma lo que todos decimos de ella, y que fue un ícono,
fue una diva, se sintió una diva porque lo fue. Lástima que no se reconoce a sí misma como eso, como una hermosísima mujer, maravillosa mujer. ¿Sí? No, primero, por favor, no hagan lo que yo hago maquillando. No me paren bolas. Segundo, valórense a sí mismas. Desen desen el lugar que ustedes merecen. Siempre. Desen ese buen lugar que merecen. Valoren su trabajo. Valoren su esfuerzo. No esperen a que alguien más lo haga. Háganlo ustedes mismas, por ustedes. Y yo las quiero mucho. Por favor, siempre piensen de sí mismas lo mejor, porque ustedes, pues, para las que crean en Dios, ya están en gracia con Dios. Y las que no creen en Dios, el universo siempre está sonriéndoles. Bueno, entonces nos hablamos el otro martes. Voy a hablar de otra mujer. Háganme un favor, déjenme un like si les gustó. Suscríbanse al canal si les gusta hablar sobre mujeres poderosas. Y déjenme un comentario sobre quién les gustaría que yo les hablara el próximo blog. Y yo les hablo. Bueno, un besito y que Dios las proteja. Bye.